El mazo de madera del juez golpeó el estrado 3 veces. El sonido retumbó, desproporcionadamente alto en la solemne quietud del juzgado, y pareció hacer añicos los últimos vestigios de esperanza que le quedaban a Iria. Cada golpe era como un clavo que sellaba el ataúd de su vida pasada. De repente, el frío de la sala pareció calarle hasta los huesos, y un escalofrío recorrió su cuerpo, a pesar de que vestía un costoso traje de seda. Pero no era el frío lo que la hacía temblar, sino las palabras gélidas que el anciano juez de gafas acababa de pronunciar. Su divorcio de Damián era definitivo. La custodia de su única hija, Sol, de apenas 5 años, le era otorgada en su totalidad a Damián. La razón: Iria era emocionalmente inestable para criar a una niña. Al otro lado de la sala, una sonrisa casi imperceptible se dibujó en los labios de Damián. El hombre que una vez le prometió protegerla toda la vida ahora la miraba con una fría expresión de triunfo. A su lado, una joven con un vestido rojo escarlata la observaba con desprecio. Iria sabía quién era. Una de las muchas mujeres que habían llenado las noches de Damián mientras ella lo esperaba sola en casa. La acusación de emocionalmente inestable era una broma cruel. Habían usado sus propias lágrimas y su rabia, su reacción natural al descubrir las pruebas de las infidelidades de Damián, como un arma en su contra. El costoso abogado de Damián la había pintado hábilmente como una mujer irracional e histérica, mientras que Damián era el marido paciente y víctima, y el tribunal se lo había creído todo. A Iria se le encogió el corazón. Miró hacia los bancos del público, donde Sol estaba sentada con una niñera contratada por Damián. Los ojitos puros e inocentes de la niña la miraban, confundidos. Iria intentó sonreír, la sonrisa más forzada y dolorosa que jamás había esbozado, pero solo consiguió que le temblaran los labios. Cuando la sesión terminó, Damián pasó a su lado sin siquiera mirarla. Solo susurró: «Se acabó, Iria. No montes una escena». ¿Una escena? Como si el derrumbe de su vida fuera una simple molestia para él. 2 guardias de seguridad se le acercaron, corteses pero firmes. El abogado de Damián le entregó un sobremanila que contenía una copia de la sentencia y una carta que le ordenaba abandonar el domicilio familiar esa misma tarde. La casa, los coches, las cuentas bancarias conjuntas, todos sus activos fueron congelados y transferidos a nombre de Damián, según un acuerdo prenupcial que ella, en su ingenuidad, había firmado sin leer la letra pequeña. Damián lo había planeado todo desde hacía mucho tiempo. El viaje de vuelta a casa fue una pesadilla. «No es mi casa», se corrigió mentalmente. Solo estaba de prestado en el coche del abogado para recoger sus efectos personales. La imponente mansión, que una vez fue su castillo, ahora se sentía como un monumento a su fracaso. Los miembros del servicio doméstico, que antes la saludaban con respeto, ahora evitaban su mirada y bajaban la cabeza. Le dieron 30 minutos. Con el corazón encogido, subió la escalera de mármol hacia su dormitorio. Abrió el enorme vestidor, lleno de vestidos de diseñador y bolsos de lujo, objetos que Damián le había comprado para que luciera perfecta en sus eventos sociales. Ahora le parecían disfraces de payaso. Cogió solo una maleta mediana y metió en ella algunas prendas sencillas, un viejo álbum de fotos y un dibujo de un conejito hecho por Sol. Cuando bajó, Sol corrió hacia ella. «Mami, ¿a dónde vas? ¿Por qué llevas una maleta?», preguntó la pequeña, con la voz teñida de ansiedad. Iria se arrodilló y abrazó con todas sus fuerzas aquel cuerpecito, inhalando por última vez el aroma a champú de bebé de su pelo. Las lágrimas que había contenido finalmente brotaron. «Mamá tiene que irse un tiempo, mi amor». Solo un ratito, susurró con la voz rota. No podía decirle la verdad. ¿Cómo explicarle a una niña tan pequeña que las estaban separando, que su padre se la había arrebatado? Damián apareció en el umbral, con expresión impaciente. «Se acabó el tiempo», dijo, sin rastro de emoción. Hizo un gesto a la niñera para que se llevara a Sol. La niña empezó a llorar, aferrándose a la blusa de su madre. «No, quiero estar con mami», gritó Sol. El corazón de Iria se partió en 1000 pedazos. Los guardias tuvieron que soltar las manitas de la niña de su ropa. Iria solo pudo quedarse allí, paralizada, viendo cómo se llevaban a su hija mientras gritaba su nombre una y otra vez. La puerta del coche de alta gama se cerró, llevándose consigo la única razón de su vida. Iria se derrumbó en el frío suelo de mármol. Sus sollozos resonaron en el vestíbulo de la casa, que ahora se sentía inmensa y desoladoramente vacía. Sin dinero, sin familia en la gran ciudad de Madrid, sin un lugar a donde ir, solo un pensamiento acudió a su mente, el único lugar al que no había vuelto en más de una década. Su pueblo natal, la vieja casa que le había dejado su difunta madre, Elvira Pérez. Con el poco efectivo que le quedaba en el bolso, compró el billete más barato para el autobús nocturno.
La concurrida y ruidosa estación sur de autobuses parecía otro universo comparado con su vida tranquila y lujosa. Se sentó en un asiento duro y algo rasgado, abrazando su maleta. El sucio cristal de la ventanilla le devolvía el reflejo de su rostro, pálido e hinchado. Durante el viaje, su mente se llenó de recuerdos. Recordó cuando conoció a Damián, un joven y ambicioso empresario lleno de carisma. Ella cayó rendida a sus encantos y a sus dulces promesas de una vida maravillosa. Por él, abandonó voluntariamente su incipiente carrera para convertirse en la esposa y ama de casa que él quería. Pensó que era un sacrificio por amor. Ahora veía que había sido el primer paso de Damián para aislarla, para hacerla completamente dependiente de él y así poder destruirla con facilidad. Recordó el consejo que su madre le dio hacía mucho tiempo. Iria, nunca dependas completamente de nadie, ni siquiera de tu marido. Sé siempre una mujer independiente. Un consejo que, cegada por el amor, había ignorado. El autobús avanzaba en la oscuridad de la noche. La vibración del motor y los ronquidos de otros pasajeros se convirtieron en la banda sonora de su desesperación. Cerró los ojos, pero la imagen del rostro lloroso de Sol no dejaba de aparecer. El dolor era tan agudo, tan real, que le costaba respirar. Lo había perdido todo: su marido, su fortuna, su casa y, lo más doloroso, a su hija. Damián se lo había arrebatado todo, sin dejarle nada. Tras un viaje nocturno que pareció eterno, el autobús finalmente se detuvo en una pequeña y polvorienta estación al amanecer. El aire fresco y limpio del campo se sentía extraño en sus pulmones, acostumbrados al aire acondicionado de la ciudad. Haciendo acopio de las fuerzas que le quedaban, caminó por las calles que le eran familiares desde su infancia. Algunos vecinos del pueblo la miraron de forma extraña, quizás reconociéndola pero extrañados por su aspecto desaliñado. Finalmente, llegó a una vieja casa de pueblo, descuidada y deteriorada. La pintura blanca estaba desconchada en su mayor parte, revelando la madera envejecida. En el pequeño patio, las malas hierbas crecían hasta la altura de las rodillas. Era la casa donde había crecido, un lugar lleno de recuerdos del calor de su madre. Empujó la vieja y chirriante cancela. Con mano temblorosa, introdujo en la cerradura una llave antigua que siempre había guardado en su cartera. La pesada puerta de madera se abrió con un largo gemido. Un olor a polvo, a madera húmeda y a recuerdos del pasado la envolvió. Entró y la puerta se cerró tras ella, como si la oscuridad se la tragara. Dejó la maleta en el suelo polvoriento. Los primeros rayos de sol de la mañana se filtraban por las rendijas de las ventanas, iluminando los muebles viejos cubiertos con sábanas blancas. Todo estaba exactamente como lo había dejado la última vez, años atrás, cuando su madre murió. Silencioso, vacío y olvidado, justo como ella se sentía ahora. Iria se apoyó en la pared y se deslizó hasta el suelo. Ya no le quedaban lágrimas. En su lugar, un vacío infinito se apoderó de ella. Mi vida ha terminado. Los primeros días en la vieja casa transcurrieron en una neblina de depresión. Iria no hacía más que yacer en la cama raída de su antiguo dormitorio, mirando el techo agrietado. Las cortinas permanecían corridas, bloqueando la luz del sol. El silencio de la casa era tan denso que solo se rompía con el crujido de la madera cuando se movía o el zumbido de algún insecto. Ya no había risas de Sol, ni el murmullo de los pasos del servicio, ni el tintineo de los cubiertos en una larga mesa. Solo un silencio ensordecedor que le recordaba constantemente todo lo que había perdido. No comía. Solo bebía agua del grifo, que tenía un ligero sabor a óxido. Su cuerpo estaba débil, pero su mente no dejaba de revivir las escenas del juicio, el rostro satisfecho de Damián y los gritos de su hija. Al cuarto día, un hambre atroz finalmente la obligó a levantarse. Le dolía el estómago. Tambaleándose, fue a la cocina. La vieja nevera llevaba mucho tiempo desenchufada y estaba vacía. Abrió las alacenas buscando algo que comer. Solo encontró un paquete de fideos instantáneos caducado y unas bolsitas de té que habían perdido todo su aroma. Puso a hervir agua en una olla vieja sobre un pequeño fogón de gas que por suerte aún funcionaba. Mientras esperaba, su mirada recorrió la polvorienta cocina. Vio el delantal de flores de su madre colgado de un gancho. De repente, un recuerdo la asaltó. Su madre, de pie frente a ese mismo fogón, enseñándole a hacer lentejas. Recordó su risa cuando a ella se le cayó la botella de aceite de oliva. La calidez de ese recuerdo contrastaba brutalmente con el frío de la desesperación que la envolvía. Después de forzarse a comer los insípidos fideos, un extraño impulso nació en ella. Ya no podía soportar el polvo y la suciedad que la rodeaban. Eran un espejo de su propia vida hecha pedazos. Necesitaba hacer algo, cualquier cosa, para distraer su mente del dolor insoportable. Empezó por la cocina.
Encontró un trapo viejo, jabón y un cepillo. Empezó a fregar la mesa, a lavar los platos sucios que habían quedado y a barrer el suelo. Al principio, sus movimientos eran lentos y sin fuerza, pero poco a poco, la actividad física empezó a darle un mínimo consuelo. Su atención se centró en las manchas del suelo, en la gruesa capa de polvo sobre las alacenas. Cada rincón que conseguía limpiar le daba una tenue sensación de logro que no había sentido en mucho tiempo. En los días siguientes, la limpieza de la casa se convirtió en su ritual. De la cocina pasó al salón, abrió todas las ventanas, dejando que entraran el aire fresco y la luz del sol. Retiró las sábanas blancas que cubrían los muebles y golpeó el viejo sofá hasta que el polvo se levantó como una nube. Debajo de una mesita, encontró un álbum de fotos. Dentro había fotos de su infancia, ella riendo feliz en las rodillas de su padre, fallecido hacía mucho tiempo, fotos de su adolescencia con sus amigas del instituto, y en cada foto la sonrisa amable de su madre. Su madre, Elvira Pérez, había sido una mujer fuerte e independiente, una maestra de escuela primaria que la había criado sola tras la muerte de su marido. Nunca se quejaba, siempre encontraba la manera de que todo alcanzara. Iria sintió una punzada de vergüenza. Su madre se había enfrentado a dificultades mucho mayores y nunca se había rendido. Y ella, acostumbrada a una vida de comodidades, se había derrumbado a la primera tormenta. La tarea más difícil fue el dormitorio principal, el de su madre. Todo seguía ordenado, como si ella solo hubiera salido un momento. Sobre el tocador aún estaban su polvera y su peine de madera. Iria abrió el armario y el olor característico a lavanda, mezclado con el suave perfume de la ropa de su madre, la inundó. Abrazó una de sus viejas batas y sin poder evitarlo volvió a llorar. Esta vez no eran lágrimas de desesperación, sino de una profunda añoranza. Echaba de menos sus consejos, sus abrazos reconfortantes. Deseaba que estuviera allí para decirle qué hacer. Después de limpiar todos los espacios principales, solo quedaba un lugar, el cobertizo del fondo del patio, una pequeña construcción de madera separada de la casa. Era un lugar que de niña siempre le había dado un poco de miedo, donde su madre guardaba los trastos viejos. Con cierta vacilación, abrió la puerta atascada del cobertizo. Un aire mohoso y húmedo la recibió. La luz del sol que entraba por la puerta abierta reveló muebles viejos y rotos, periódicos amarillentos y gruesas telarañas en cada esquina. Esta sería la tarea más sucia. Empezó a sacar las cosas una por una, clasificando lo que había que tirar y lo que quizás se podría arreglar. Una vieja mecedora con el respaldo roto, una máquina de coser manual oxidada, una pila de libros de texto antiguos. Trabajó sin descanso durante horas, empapada en sudor. Cuando el sol empezaba a ponerse y apenas le quedaban fuerzas, llegó al fondo del cobertizo. Allí se encontraba un arcón de nogal enorme y pesado. Parecía tan sólido y antiguo. Su madre le había dicho una vez que era una herencia de su abuela. Iria no tenía intención de moverlo, solo quería limpiar el polvo a su alrededor. Mientras barría detrás del arcón, el palo de la escoba golpeó accidentalmente con fuerza uno de sus costados. De repente, notó algo extraño. Con el golpe, el arcón se había desplazado ligeramente. Era imposible que algo tan pesado se moviera con tanta facilidad. Intrigada, lo empujó con todas sus fuerzas. Era increíblemente pesado, pero cedió, y detrás, vio algo que la dejó helada. Una sección de la pared de madera detrás del arcón era de un color ligeramente más nuevo que las tablas circundantes. No había grietas visibles, pero la diferencia de color era innegable. Su corazón empezó a latir con fuerza. Golpeó esa sección con los nudillos. Sonaba diferente. El resto de la pared tenía un sonido macizo, pero esta parte sonaba ligeramente hueca por dentro. El cansancio desapareció, reemplazado por una curiosidad extrema. ¿Qué es esto? ¿Qué escondía mamá detrás de la pared? Buscó alguna rendija o un tirador, pero no había nada. La tabla estaba perfectamente encajada. Volvió a la casa y buscó en la vieja caja de herramientas de su padre. Encontró un pequeño formón oxidado. De vuelta en el cobertizo, conteniendo la respiración, introdujo la punta del formón en la junta de la tabla de color diferente. Con un poco de fuerza, consiguió abrir una pequeña brecha. Siguió haciendo palanca con cuidado hasta que la tabla finalmente cedió y se soltó. Detrás del panel de madera no había un espacio vacío, como esperaba. Sus ojos se abrieron como platos. Empotrada en la pared de hormigón que había detrás, había una puerta cuadrada de acero gris, una caja fuerte. Una vieja caja fuerte con una manivela en el centro y un dial de combinación numérica ligeramente desgastado. Había estado allí todo este tiempo, escondida en el lugar más insospechado de su casa. Su corazón latía tan fuerte que podía oírlo en sus oídos.
Con dedos temblorosos, tocó la fría superficie de acero. ¿Qué habría dentro? ¿Por qué su madre escondería una caja fuerte aquí? Miles de preguntas se agolpaban en su mente. En medio de las ruinas de su vida, en este viejo y mugriento cobertizo, acababa de descubrir un secreto. Un secreto que podría cambiarlo todo. Iria miró la caja fuerte de acero empotrada en la pared, como si se enfrentara a un artefacto místico del destino. Su corazón seguía martilleando, un tambor que rompía el silencio del húmedo cobertizo. Durante varios minutos permaneció inmóvil, tratando de asimilar lo que veía. Una caja fuerte, escondida en la humilde casa de su madre, en un cobertizo lleno de trastos. No tenía sentido. Su madre había sido una maestra de escuela primaria que vivía con lo justo. ¿Qué podría haber guardado en algo tan seguro? ¿Joyas heredadas? ¿Escrituras de terrenos? ¿O simplemente una caja vacía dejada por su abuelo, una reliquia sin contenido? La esperanza y la duda luchaban en su interior. La esperanza de que dentro hubiera algo que pudiera ayudarla, una respuesta a su desesperada situación. La duda de que solo encontraría otra decepción, una más que añadir a la montaña de tristeza que ya la aplastaba. Dejando a un lado la duda, decidió que tenía que abrirla. Se arrodilló en el suelo sucio y limpió el polvo del dial de combinación, numerado del 0 al 50, y de la manivela. Requería 3 números. Su primer pensamiento fue probar la combinación más obvia, la fecha de nacimiento de su madre, Elvira Pérez. Con dedos temblorosos, giró el dial a la derecha hasta el día, luego a la izquierda pasando una vez por el número hasta el mes, y finalmente a la derecha directamente hasta los 2 últimos dígitos del año, tiró de la manivela. No pasó nada. La puerta permaneció sellada. Lo intentó de nuevo, en un orden diferente. Aún nada. La frustración comenzó a apoderarse de ella. ¿Qué otra combinación podría ser? Probó con la fecha de nacimiento de su difunto padre. Fracaso. El aniversario de bodas de sus padres. Fracaso. El año en que se construyó la casa. Fracaso. Incluso probó con las fechas de las muertes de sus abuelos. Se sentía macabro, pero se le estaban acabando las ideas. Cada fallo era como una pequeña burla. La puerta de acero parecía reírse de sus inútiles esfuerzos. El sudor mezclado con el polvo comenzó a correr por sus sienes. Se sentó apoyada en la pared, mirando fijamente la caja fuerte. Quizás no estaba destinada a abrirla. Quizás era mejor dejar algunos secretos enterrados. El sol comenzó a ponerse. La luz que entraba por la puerta del cobertizo era ahora de un tono anaranjado. Llevaba horas allí. Volvía a sentir hambre, pero la ignoró. El deseo de abrir la caja fuerte era mucho más fuerte. Cerró los ojos e intentó pensar como su madre. Elvira era una mujer práctica, pero también sentimental. ¿Qué combinación sería lo suficientemente importante para que ella la recordara, pero no tan obvia para los demás? De repente, un recuerdo la asaltó. Su 17º cumpleaños. Su madre le había regalado un sencillo collar con un colgante en forma de corazón. Cuando Iria le dio las gracias, su madre la abrazó y le susurró al oído. «Guárdalo bien, hija. Eres mi mayor tesoro, Iria. La joya más preciada que tengo». Esas palabras, tan sinceras y llenas de amor, resonaron en ella de tal manera que pudo sentir la emoción de nuevo en ese mismo instante. Mi mayor tesoro. Un pensamiento descabellado, un susurro desde lo más profundo de su mente, se le ocurrió. ¿Y sí? Era improbable, demasiado simple, pero no le quedaban más opciones que probar. Aferrándose a ese último hilo de esperanza, se arrodilló de nuevo frente a la caja fuerte. Sus manos ya no temblaban, una extraña calma la había invadido. Respiró hondo. Con un movimiento decidido, giró el dial a la derecha hasta su propio día de nacimiento, luego a la izquierda pasando una vez por el número hasta su mes, y finalmente, de nuevo a la derecha, hasta los 2 últimos dígitos de su año de nacimiento. Hizo una pausa. Sentía que el corazón se le iba a salir del pecho. Lentamente, tiró de la manivela. Se oyó un clic, pequeño pero increíblemente nítido, como el chasquido de un hueso. Y luego, una serie de ruidos mecánicos desde el interior de la puerta de acero. A Iria se le cortó la respiración. Tiró de la manivela con más fuerza. Con un largo chirrido de protesta, como algo que no se ha abierto en mucho tiempo, la pesada puerta de la caja fuerte se movió unos centímetros. Iria ahogó un grito. «Ha funcionado, está abierta». Usando ambas manos, tiró hasta que la puerta se abrió por completo. Un olor a aire viciado, atrapado durante años, salió del interior. La caja fuerte no era muy grande, pero su contenido estaba impecablemente organizado. Sus ojos se abrieron de par en par, tratando de comprender lo que veía a la tenue luz del atardecer. En la parte superior había varias pilas de objetos cuadrados envueltos en un paño de terciopelo oscuro.
Intrigada, cogió uno. El paquete pesaba en su mano. Con cuidado, deshizo el nudo. Cuando el paño se abrió, un cálido brillo dorado se reflejó en sus ojos. Era un lingote de oro puro. Cogió otro paquete. El contenido era el mismo. Había 5 lingotes del tamaño de una pastilla de jabón, cada uno sólido y pesado. Iría los colocó en el suelo. Su mente estaba en blanco por la conmoción. Debajo del oro, había varias carpetas de documentos cuidadosamente atadas. Cogió la primera. En la portada ponía certificados de acciones. La abrió y vio papeles de valores con los logotipos de grandes empresas del IBEX 35 que a menudo veía en las noticias económicas, todos a nombre de Elvira Pérez. Su madre, una maestra, poseía acciones de grandes corporaciones. ¿Cómo era posible? La siguiente carpeta era más gruesa y estaba encuadernada en cuero. La abrió y encontró una pila de documentos legales con sellos y firmas. Su corazón latió aún más rápido cuando vio 2 nombres repetidos una y otra vez en los contratos: Elvira Pérez y Damián Rojas. Contratos de préstamo de capital, acuerdos de reparto de beneficios y otros documentos que no entendía del todo. Pero una cosa estaba clara: había habido una relación comercial seria entre su madre y Damián, algo de lo que nunca le habían hablado. Y en el fondo de la caja fuerte yacía el objeto que más le llamó la atención: un diario con una vieja tapa de cuero marrón, un libro que conocía muy bien. Era el diario de su madre. A menudo la había visto escribir en él por las noches, pero su madre siempre le decía que solo eran recetas de cocina y apuntes de gastos diarios. Con manos temblorosas, Iria cogió el libro. Sentía como si sostuviera una parte del alma más secreta de su madre. Se sentó en el sucio suelo del cobertizo, rodeada de lingotes de oro y documentos vitales, y abrió la primera página del diario. La caligrafía pulcra e inclinada de su madre llenaba la hoja. La página no tenía fecha, como si estuviera escrita intencionadamente para ser leída en cualquier momento. Mi querida Iria, si estás leyendo esto, significa que mi mayor temor se ha hecho realidad. Significa que el hombre con el que te casaste, Damián, ha mostrado su verdadera cara y te ha hecho daño. He rezado cada noche para que este día nunca llegara, para haberme equivocado con él y para que pudiera ser feliz para siempre. Pero existe algo llamado instinto de madre, y el mío nunca estuvo tranquilo con él. Te escribo esto para darte fuerza y para darte la verdad. Todo lo que hay en esta caja fuerte es mío, tu verdadero legado. Este oro son los ahorros de mi padre, tu abuelo, que guardé. Las acciones son el resultado de años de inversiones secretas que hice. Pero lo más importante son los documentos en esa carpeta de cuero. Son la prueba. Cuando Damián se te acercó con todos sus encantos, no era más que un joven ambicioso sin capital. Sus ideas de negocio eran brillantes, pero no tenía dinero. Vino a mí, suplicándome un préstamo para empezar. Juró por su amor por ti, ante mí, que sería una inversión conjunta. Le di todos mis ahorros. Incluso vendí 2 parcelas de tierra que heredé de mi padre para ayudarle. Ese dinero fue la base sobre la que se construyó todo su imperio empresarial actual. Nuestro contrato está en esos documentos. Un contrato que él ha olvidado o ignorado deliberadamente. Intenté reclamar mi parte amistosamente hace años, pero él simplemente se rió y dijo que consideraba el dinero un regalo de su suegra. Sabía que yo no haría nada porque no querría arruinar tu matrimonio. Usó mi amor por ti como rehén para silenciarme. Fue entonces cuando supe la clase de hombre que era. Empecé a reunir todas estas pruebas como una red de seguridad para ti y las guardé aquí. Úsalo, hija. Úsalo todo para levantarte. No se trata solo del dinero, se trata de justicia, se trata de recuperar lo que era nuestro por derecho. No dejes que gane. Eres mucho más fuerte de lo que crees. Eres mi hija, mi sangre corre por tus venas. Ahora, levántate y lucha. Iria cerró el diario. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Pero esta vez, no eran lágrimas de tristeza o desesperación, eran lágrimas de una furia ardiente. Su cuerpo ya no temblaba de frío o de miedo, sino por una nueva y poderosa oleada de fuerza. Su madre no la había dejado sin nada. Le había dejado un legado, un mapa y un arsenal. Damián no solo la había traicionado a ella, sino que había estafado y robado a su madre desde el principio. Todo el lujo en el que había vivido se había construido sobre el sacrificio y las lágrimas de su madre. Esa noche, en el oscuro y polvoriento cobertizo, la Iria del pasado murió, y de sus cenizas nació una nueva mujer. Una mujer con un objetivo claro. Se vengaría de los pecados de su marido y recuperaría, desde la raíz, todo lo que él le había arrebatado. Esa noche, Iria no durmió. A la luz de un viejo quinqué que encontró en la cocina, se sentó en la mesa de madera y leyó el diario de su madre de principio a fin.
Cada página que pasaba revelaba una nueva capa de las mentiras de Damián y del sufrimiento oculto de su madre. Elvira Pérez había documentado meticulosamente cada encuentro con Damián, cada promesa que él hizo y cada momento en que ella se sintió engañada. Escribió sobre cómo había esperado pacientemente los informes del progreso de su inversión, pero Damián siempre la esquivaba con excusas de estar demasiado ocupado o con frases como: «No se preocupe, suegra, todo está a buen recaudo en mis manos». Años después, cuando el negocio de Damián ya había despegado, su madre le pidió una pequeña parte de los beneficios para ayudar a renovar la escuela del pueblo. Damián se negó cortésmente, alegando que todos los beneficios debían reinvertirse en la expansión. «Es por el futuro de Iria y de nuestros nietos», dijo, manipulando sus sentimientos. Elvira escribió lo mucho que le dolió, no por el dinero, sino porque vio la codicia en los ojos de su yerno. Se dio cuenta de que le había entregado todos sus bienes a un lobo con piel de cordero. Decidió no enfrentarse a él públicamente para proteger el matrimonio de Iria, pero en silencio se preparó para la guerra. Contrató a un asesor financiero para rastrear los activos de la empresa de Damián que se originaron de su capital inicial y recopiló cada documento que pudo encontrar. La caja fuerte era su arsenal. Al amanecer, Iria cerró el diario. Su ira se había enfriado, transformándose en algo más duro y afilado. Un plan. Ya no se veía a sí misma como una víctima. Era la heredera de la lucha de su madre. Su primer paso fue convertir ese legado en capital operativo. Metió un lingote de oro en una vieja bolsa de tela, escondiéndolo bajo una pila de ropa. Tomó un autobús a una ciudad de provincia más grande, como Salamanca, donde nadie la conociera. No fue fácil encontrar un comprador de oro que no hiciera demasiadas preguntas. Tuvo que entrar en varias tiendas y sentir las miradas recelosas de los dueños. Finalmente, encontró a un viejo comerciante que estaba más interesado en la pureza del oro que en su procedencia. Tras un tenso proceso de tasación, una cantidad considerable de euros en efectivo cambió de manos. Sentir tanto dinero en su bolso era extraño y pesado. Era su primer dinero, ganado por su propio esfuerzo, aunque de una manera poco convencional. Ese dinero le dio opciones. No volvería a la vieja casa del pueblo, al menos no por ahora. Ese era un lugar para sanar, no para planificar una guerra. Necesitaba un nuevo cuartel general. De vuelta en Madrid, alquiló un pequeño apartamento en un edificio discreto. Un estudio limpio y funcional, un contraste brutal con la lujosa mansión de su vida anterior, pero este lugar se sentía más seguro. Era suyo, pagado con su propio dinero. El siguiente paso fue transformarse a sí misma. La Iria que Damián conocía era un ama de casa sumisa, cuyo gusto había sido moldeado por él, cuya apariencia siempre estaba destinada a complacerle. Esa Iria tenía que morir. Fue a una peluquería de lujo, pero no a la que solía ir. Con una nueva determinación, se sentó en la silla y le dijo al estilista: «Córtamelo, muy corto». Horas después, su larga melena había sido reemplazada por un corte de pelo corto y moderno que enmarcaba su rostro y acentuaba sus pómulos. La mirada en el espejo era diferente, más centrada, más peligrosa. Se deshizo de todos los vestidos de seda y los tacones que había traído. Fue de compras y adquirió un nuevo vestuario. No las marcas de lujo que solía llevar, sino ropa de negocios de calidad. Camisas blancas bien cortadas, pantalones de tela con una caída perfecta, varias chaquetas de corte decidido y un par de zapatos de cuero de tacón bajo, prácticos pero elegantes. Cuando se miró en el espejo del probador con su nuevo traje, apenas se reconoció. Ante ella había una mujer profesional y fuerte, alguien a quien no se podía subestimar. Era su armadura de batalla. Ahora venía la parte más importante: encontrar a los soldados adecuados. Necesitaba un abogado, pero no un abogado de divorcios cualquiera. Necesitaba un experto en derecho financiero y mercantil, un tiburón que no temiera enfrentarse a un magnate como Damián. En el diario de su madre había un nombre rodeado con un círculo: Bufete Vargas, asociados, y al lado una pequeña nota: famosos por su agresividad en disputas empresariales. Nunca han perdido un caso. Iria concertó una cita. Fue a las oficinas del bufete, situadas en un rascacielos del distrito financiero. El interior, una mezcla de cristal, acero y madera oscura, irradiaba poder. La condujeron a una gran sala de reuniones con una vista impresionante de la ciudad. Unos minutos después, entró un hombre de unos 40 y tantos años, con un traje impecablemente cortado y una mirada aguda y analítica. Era Lorenzo Vargas, el socio fundador. Vargas la examinó con una expresión educada pero ligeramente condescendiente, probablemente pensando que era otra esposa rica y despechada con un problema de divorcio. «Buenos días, señora. Mi asistente me dijo que su caso era urgente. ¿En qué puedo ayudarla?», preguntó, con voz tranquila y controlada. Iria no perdió el tiempo.
Abrió su nuevo maletín y colocó una gruesa carpeta sobre la reluciente mesa de caoba. No he venido por un reparto de bienes, señor Vargas. He venido para hablar de un caso de fraude y apropiación indebida de activos que se ha prolongado durante más de 15 años, dijo Iría, su voz firme y sin el menor temblor. Lorenzo Vargas enarcó una ceja, ligeramente sorprendido por el tono de Iría. Abrió la carpeta. Dentro, Iría lo había organizado todo a la perfección. Copias de los contratos de préstamo de capital entre Elvira Pérez y Damián, pruebas de las transferencias bancarias de las cuentas de su madre a las de Damián en el pasado, copias de los certificados de acciones y un resumen del diario de su madre. Durante casi una hora, Vargas leyó cada documento en completo silencio. Su expresión cambió gradualmente de escepticismo a concentración y luego a un intenso interés. Se detenía de vez en cuando para releer una cifra o una cláusula del contrato. Iría esperó pacientemente, dejando que las pruebas hablaran por sí mismas. Finalmente, Vargas cerró la carpeta y se recostó en su silla. Miró a Iria con otros ojos, una mezcla de respeto y la emoción de un depredador que acaba de encontrar una gran presa. Juntó las yemas de los dedos frente a su rostro. Increíble, murmuró, más para sí mismo que para ella. Luego la miró directamente a los ojos. Señora, su exmarido construyó todo su negocio sobre esta base, ¿no es así? Así es, respondió Iria. Y luego me lo quitó todo, incluida mi hija, con falsas acusaciones. Vargas esbozó una leve sonrisa, una que no llegó a sus ojos. El divorcio y la custodia son problemas menores. Podemos ocuparnos de eso más tarde. Pero esto, dijo, golpeando la carpeta sobre la mesa, esto es una bomba nuclear. Se levantó y caminó hacia la ventana, contemplando los rascacielos circundantes. Uno de ellos era la sede del Imperio de Damián. Basándonos en estos documentos, el capital inicial proporcionado por su madre y el acuerdo de reparto de beneficios que nunca se cumplió. Si calculamos los intereses compuestos y el crecimiento de la valoración de la empresa durante todo este tiempo. Técnicamente, usted y su difunta madre son las accionistas mayoritarias de todo su conglomerado empresarial. Vargas se volvió hacia Iria, con los ojos brillantes de fervor. Esto no es una simple demanda de reparto de bienes, señora. Esto es un caso de fraude masivo. Con esto, no solo podemos recuperar lo que es suyo, sino que podemos destruir todo su imperio. La sala de reuniones del bufete de Lorenzo Vargas parecía el centro de mando de una operación militar. La gran pizarra de cristal, normalmente vacía, estaba ahora cubierta de complejos diagramas, nombres de empresas y cifras interconectadas. Durante una semana, Iria y Vargas, con la ayuda de un equipo de analistas financieros, diseccionaron el imperio empresarial de Damián hasta el más mínimo detalle. Iria aprendió rápidamente, devorando informes anuales, perfiles de directivos y noticias del sector. Ya no era una clienta que dejaba todo en manos de su abogado. Era una comandante que necesitaba entender cada rincón del campo de batalla. Si presentamos la demanda ahora mismo, explicó Vargas una mañana, señalando un organigrama de las empresas de Damián, nos verá venir a kilómetros de distancia. Empezará a mover activos al extranjero, a destruir registros clave y, en el peor de los casos, lanzará una campaña de desprestigio contra usted en la prensa antes de que el juicio siquiera comience. Nos veremos envueltos en una batalla legal de años con un resultado incierto. Iria asintió. Entendía la lógica. Así que no atacamos de frente. Exacto, replicó Vargas, con un brillo en los ojos. No asaltaremos su castillo. Envenenaremos sus pozos, cortaremos sus líneas de suministro y prenderemos fuego a sus graneros. Lo llevaremos al pánico, haremos que cometa errores. Y cuando esté debilitado y aislado, solo entonces, tomaremos el castillo. Su primer movimiento fue crear una identidad fantasma para Iria, una entidad empresarial imposible de rastrear hasta ella. Con la ayuda de la red internacional de Vargas, establecieron una sociedad holding en Luxemburgo llamada Legado Elvira Holdings. El nombre era un homenaje personal de Iria a su madre, un secreto que le daba fuerza. Legalmente, la empresa era propiedad de una cadena de otras compañías registradas en varios países, un laberinto burocrático casi impenetrable. De cara al exterior, Legado Elvira Holdings parecía un nuevo y agresivo jugador en el mundo de las inversiones del sudeste asiático. Nadie sabía que detrás había una mujer con un único objetivo. Una vez preparada su base legal, comenzó la caza. El equipo de Vargas identificó docenas de empresas que eran cruciales en la cadena de suministro de Damián. Iria pasó días estudiando cada objetivo, buscando el más vulnerable. Finalmente, su elección recayó en una empresa llamada Metales Ibéricos S.A. No era la más grande, pero su papel era vital. Eran el único proveedor nacional de una aleación de titanio especializada,
un componente clave en los productos electrónicos estrella de la empresa de Damián. Si ese suministro se interrumpía, la línea de producción más importante de Damián se detendría en seco. Y lo que es más importante, los informes financieros de Metales Ibéricos mostraban que la empresa familiar tenía una deuda considerable con varios bancos. Estaban sangrando, y el tiburón había olido la sangre. A través del legado Elvira Holdings, el equipo de Vargas comenzó a moverse en silencio. No intentaron comprar la empresa directamente. En su lugar, se acercaron a los bancos acreedores y compraron la deuda de Metales Ibéricos, a menudo con un descuento. En cuestión de semanas, sin que los dueños de Metales Ibéricos se dieran cuenta, Legado Elvira Holdings se había convertido en su principal acreedor. Ahora tenían las riendas de la empresa. Mientras Iria se sumergía en su silenciosa guerra, Damián estaba en la cima del mundo. Acababa de inaugurar una nueva fábrica en una ceremonia ostentosa a la que asistieron altos cargos del gobierno y que fue cubierta por la prensa nacional. En su discurso habló de visión, innovación y trabajo duro. No mencionó ni una sola vez de dónde había salido su capital inicial. Esa noche, celebró una fiesta privada en su lujoso ático. Rodeado de figuras de la alta sociedad, modelos y socios aduladores, se sentía invencible. El divorcio de Iria era solo un pequeño bache, olvidado hacía mucho tiempo. Para él, Iria era un capítulo cerrado, un recuerdo de una mujer débil que no había podido seguir su ritmo. No tenía ni idea de que el fantasma de su pasado estaba ahora apuntando una daga al corazón de su negocio. El momento del ataque finalmente llegó. Un lunes por la mañana, el director general de Metales Ibéricos recibió una llamada de un representante del legado Elvira Holdings. La llamada fue breve y brutal. Se les exigía el pago íntegro de su deuda vencida en un plazo de 48 horas. Por supuesto, no podían pagarla. La alternativa que se les ofreció fue la quiebra o una adquisición total por parte del legado Elvira Holdings. Acorralada, la familia propietaria de Metales Ibéricos no tuvo más remedio que entregar la empresa que habían construido durante 3 generaciones. La adquisición fue rápida y eficiente. El miércoles por la mañana, sonó el teléfono en el escritorio de Damián. Al otro lado de la línea, la voz de su jefe de producción era puro pánico. Señor Rojas, tenemos un problema muy grave. Acabamos de recibir un correo oficial de Metales Ibéricos. Cancelan unilateralmente todos nuestros contratos de suministro, con efecto inmediato. Damián casi se atraganta con el café. ¿Cancelar? ¿De qué hablas? Tenemos un contrato a largo plazo con ellos. Demándalos. El problema, señor, es que han sido adquiridos. El nuevo propietario es un fondo de inversión de Luxemburgo. El correo dice que están llevando a cabo una reestructuración total y cancelando todos los acuerdos existentes. Según la cláusula de adquisición de nuestro contrato, es legal. La rabia tiñó el rostro de Damián. ¿Cómo se llama esa empresa? ¿Quién está detrás? Legado Elvira Holdings, señor. Hemos intentado averiguarlo, pero la información es muy limitada. Son como un fantasma. Damián estrelló el teléfono contra el escritorio con un ruido seco. Su taza de café se volcó, manchando documentos importantes. Fuera de su despacho, sus empleados guardaron un silencio temeroso. Inmediatamente, llamó a algunos de sus contactos influyentes para intentar presionar a los nuevos dueños de Metales Ibéricos, pero todos sus esfuerzos chocaron contra un muro. Legado Elvira Holdings se negó a negociar. No cedieron a las amenazas. Su principal línea de producción estaba ahora al borde de la paralización total. Tendría que buscar un nuevo proveedor en el extranjero, lo que le llevaría meses y le costaría varias veces más. Maldijo en voz alta. No estaba asustado, solo furioso. Para él esto era obra de un competidor celoso de su éxito. Una táctica empresarial agresiva, pero común. Ni por un segundo se le ocurrió que pudiera tener algo que ver con su pasado enterrado. Estaba seguro de que podría solucionar esto. Siempre lo hacía. Subestimó a su enemigo. Y ese fue su primer error. A miles de kilómetros del caos en el despacho de Damián, en su modesto apartamento, Iria estaba sentada frente a su ordenador portátil. Tenía abierta una web de noticias financieras, mirando el gráfico de las acciones de la empresa de Damián. Una fina línea roja había comenzado a moverse hacia abajo. La caída aún no era grande, solo unos pocos puntos, resultado de los primeros rumores sobre problemas de producción que empezaban a extenderse entre los inversores. Pero para Iria, esa línea roja era la vista más hermosa del mundo. Era la primera gota de sangre. Levantó su taza de té, aún caliente. Una sonrisa fría y calculadora se dibujó en sus labios. El tablero de ajedrez estaba dispuesto, y el primer peón había avanzado. El primer movimiento había sido un éxito, incluso superando las expectativas. El caos dentro de la empresa de Damián había creado pequeñas grietas que podían explotar. Pero Lorenzo Vargas le recordó a Iria que los ataques externos no serían suficientes. Solo habían arañado la superficie,
aún no habían llegado a los órganos vitales. Damián era demasiado astuto como para ser derribado solo por un problema en la cadena de suministro. Seguramente tendría secretos financieros, acuerdos ocultos o activos ilícitos cuidadosamente escondidos de los libros oficiales. Para encontrar todo eso, necesitaban a alguien de dentro, o al menos, a alguien que hubiera estado en su círculo más íntimo. Necesitamos ojos y oídos que sepan dónde Damián ha enterrado los cadáveres, dijo Vargas en una de sus reuniones. Alguien en quien confió en el pasado y a quien luego desechó. Esa noche, Iria volvió a abrir el diario de su madre. Esta vez no para buscar fuerza, sino un nombre. Pasó las páginas que relataban los primeros años del negocio de Damián. Su madre a menudo escribía sobre las personas que trabajaban para su yerno. La mayoría de los nombres eran pasajeros, pero uno llamó su atención, mencionado varias veces con un tono de respeto. En una entrada su madre escribió: «Hoy conocí al director financiero de Damián, un tal Julián Herrero. Parece un hombre honesto y recto. Se le veía incómodo mientras me explicaba los informes financieros. Sus ojos parecían querer decir algo, pero su boca permanecía cerrada. Siento que es la única buena persona en la oficina de Damián». En otra página, meses después, su madre escribió con tristeza: «Malas noticias. Damián ha despedido al señor Herrero. La razón que dio fue bajo rendimiento. No me lo creo. Estoy segura de que el señor Herrero descubrió algo podrido, y Damián se deshizo de él antes de que pudiera hablar». Esa era la pista. Iria pidió inmediatamente a Vargas que movilizara a su equipo para encontrar el paradero de Julián Herrero. No fue fácil. Era como si el hombre se hubiera desvanecido después de ser despedido por Damián. Su nombre no aparecía en ninguna base de datos de empresas. Parecía que Damián no solo lo había despedido, sino que también lo había puesto en una lista negra en el sector para que nadie volviera a contratarlo. Después de casi 2 semanas de búsqueda intensiva, utilizando redes de contactos e investigadores privados, finalmente lo encontraron. Julián Herrero vivía en un pequeño pueblo costero del norte, en Asturias, muy lejos del glamour del mundo corporativo. Llevaba un pequeño servicio de contabilidad para las tiendas del barrio y las empresas pesqueras locales. Estaba vivo, pero su carrera estaba muerta. Iria decidió ir a verlo sola. Esto era algo personal. Vargas estuvo de acuerdo, pero le dio una pequeña grabadora y un contacto de emergencia, por si acaso. Iria viajó al pequeño pueblo. Encontró la dirección de Julián Herrero en un modesto local comercial con un letrero que decía: «Asesoría Fiscal Julián Herrero». La oficina era minúscula, con un solo escritorio, 2 sillas y un viejo archivador. Un hombre de unos 50 y tantos años, con el pelo canoso y unas gruesas gafas, estaba sentado detrás del escritorio, con la cabeza gacha, revisando una pila de facturas. «Disculpe, ¿el señor Herrero?», dijo Iria suavemente. El hombre levantó la vista. Sus ojos cansados la miraron con confusión. «Sí, soy yo. ¿En qué puedo ayudarla?» «Me llamo Iria. Soy la hija de la difunta Elvira Pérez», dijo ella. Al oír ese nombre, la expresión de Julián Herrero cambió al instante. La mano con la que sostenía un bolígrafo se tensó. Dejó lentamente el bolígrafo. Su mirada se llenó de cautela y frialdad. «No me suena ese nombre», respondió bruscamente, su voz seca. «Estoy segura de que sí. Usted trabajó para mi exmarido, Damián Rojas. Eso fue hace más de 10 años. El pasado es el pasado», dijo, empezando a ordenar los papeles de su escritorio, una clara señal de que quería terminar la conversación. «Lo siento, señora, pero estoy ocupado». «Damián se divorció de mí», dijo Iria, su tono aún tranquilo. «Se quedó con todos nuestros bienes y con mi hija». Julián Herrero se detuvo. La miró y por un instante, Iria creyó ver un atisbo de compasión en sus ojos, pero el muro defensivo volvió a levantarse. «Lo lamento, pero eso no es asunto mío. No quiero tener nada que ver con ese hombre nunca más. Ya me arruinó la vida una vez. Con eso es suficiente». En su voz había miedo, un miedo que había fermentado durante años. Iria sabía que ofrecerle dinero solo lo insultaría. Tenía que tocar una fibra más profunda. «No he venido a ofrecerle dinero, señor Herrero. He venido a ofrecerle lo que estoy segura de que a usted también le arrebataron: justicia». Sacó una carpeta de su bolso. No eran documentos legales, sino fotocopias de varias páginas del diario de su madre. Las deslizó sobre el escritorio. «Mi madre escribió sobre usted. Dijo que era un hombre honesto». Dudando, Julián Herrero cogió los papeles. Se ajustó las gafas y empezó a leer la caligrafía de Elvira Pérez. Mientras leía, su mandíbula se tensó. Leyó cómo Elvira había admirado su integridad y cómo estaba convencida de que Damián lo había incriminado. El orgullo profesional, enterrado durante mucho tiempo, fue tocado. Su madre era una mujer excepcional, susurró finalmente, con la voz ronca. Intenté advertirla sutilmente en aquel entonces.
Sabía que Damián estaba manipulando los informes de inversión para ella, pero no tenía pruebas sólidas, y tenía miedo. Ahora yo tengo las pruebas, dijo Iria. Sacó una copia del contrato inicial entre su madre y Damián. Los ojos de Julián Herrero se abrieron de par en par al ver el documento. Era la pieza que faltaba, la pieza del rompecabezas que él nunca había podido encontrar. Él construyó todo con el dinero de mi madre, y cuando ya no le servimos, nos desechó a las dos, continuó Iria. Pensó que éramos débiles, que porque éramos mujeres, no contraatacaríamos, que porque usted era un hombre corriente, se quedaría callado para siempre. ¿Vamos a dejar que tenga razón, señor Herrero? Julián Herrero se recostó en su silla, respirando con dificultad. Un violento conflicto interno se reflejaba en su rostro. Su miedo a Damián se enfrentaba a su ira reprimida durante mucho tiempo y a su respeto por Elvira Pérez. Iria esperó en silencio, dándole espacio. Después de un largo silencio, Julián Herrero finalmente la miró. El miedo en sus ojos había desaparecido, reemplazado por una brasa fría y ardiente. ¿Cuál es su plan?, preguntó. Iria supo que lo había conseguido. Durante la siguiente hora, le explicó todo. Legado Elvira Holdings, el primer ataque a metales ibéricos y el objetivo final de exponer todos los delitos de Damián. Julián Herrero escuchó atentamente. Cuando Iria terminó, asintió lentamente. Su plan es bueno, pero solo está atacando las ramas. La raíz está mucho más podrida. Abrió un cajón cerrado con llave de su escritorio y sacó un pequeño objeto envuelto en plástico. Era una memoria USB. Cuando Damián me despidió, comenzó a relatar Julián. Su voz ahora firme, acababa de obligarme a implementar un nuevo sistema de contabilidad digital en toda la empresa. Un sistema sofisticado, según él, para ocultar mejor sus transacciones. Era tan arrogante e ignorante en tecnología que no se dio cuenta de una cosa. Deslizó el USB sobre el escritorio hacia Iria. Yo construí ese sistema, y le dejé una puerta trasera, un acceso secreto que solo yo conozco. Damián nunca fue lo suficientemente inteligente como para encontrarla, ni lo suficientemente humilde como para borrarla. Julián Herrero miró a Iria, sus ojos ardiendo con una intensidad sorprendente. Todo lo que necesitamos para reducirlo a cenizas está aquí. Cada transacción ilícita, cada desvío de fondos a sus cuentas personales, cada evasión de impuestos que ha cometido en los últimos 10 años. Todo está aquí dentro. Su base de operaciones se trasladó del apartamento de Iria a una oficina alquilada y aséptica en uno de los edificios de oficinas menos glamurosos de Madrid. La sala no era lujosa como el despacho de Vargas, pero estaba repleta de tecnología. Varias pantallas grandes cubrían las paredes, mostrando datos del mercado de valores, tráfico de servidores y diagramas complejos que solo Julián Herrero entendía. Era su sala de guerra, un centro neurálgico oculto en el corazón de la ciudad. La dinámica entre los tres se había formado a la perfección. Lorenzo Vargas era el gran estratega, diseñando las complejas maniobras legales y corporativas. Julián Herrero era el táctico, el especialista en infiltración que se movía por el mundo digital, desenterrando los secretos más oscuros de Damián. Iria. Ella era la comandante, la que marcaba la dirección y el objetivo, la fuente de la llama que alimentaba la pasión de todos ellos. Cada decisión importante pasaba por su aprobación. El USB de Julián Herrero era una caja de Pandora. Cada día descubrían un nuevo nivel de corrupción, más profundo que el anterior. Con sus habilidades profesionales, largo tiempo dormidas, Julián navegó por la puerta trasera con la precisión de un cirujano. Les mostró a Iria y a Vargas cómo Damián había creado un ecosistema de empresas fantasma en varios paraísos fiscales. Estas empresas, con nombres inocuos como Comercio Oceánico o Consultores Cima, no eran más que direcciones de apartados postales, pero millones de euros fluían a través de ellas. Encontraron pruebas irrefutables de esquemas de facturación falsa. Las empresas fantasma de Damián facturaban a la empresa principal por servicios de consultoría inexistentes o licencias de software fantasma. Damián, como director general, aprobaba los pagos, robando efectivamente a su propia empresa y a sus accionistas para desviar el dinero a sus cuentas personales en el extranjero. Julián incluso rastreó los fondos desde allí hasta la compra de un yate de lujo en Marbella y un apartamento en Londres. Todo registrado a nombre de las empresas fantasma. Damián no era solo rico, había construido un imperio en la sombra, oculto a los ojos de Hacienda y de la ley. Iria sintió náuseas al ver los complejos diagramas de flujo de dinero. Su vida de lujo pasada había sido financiada por estos crímenes. Cada vestido caro, cada vacación opulenta, todo estaba manchado. Pero las náuseas pronto se convirtieron en una determinación de acero. Todo esto era munición. Con este nuevo arsenal de pruebas, lanzaron su segundo ataque. Esta vez,
El objetivo era inducir la paranoia y erosionar la reputación de Damián desde dentro. Vargas preparó un paquete de información anónimo e impecable. No revelaba todos los crímenes de Damián, solo un incidente específico, una transacción sospechosa con Comercio Oceánico. El paquete no se envió a la prensa ni a la policía. Vargas lo envió en secreto solo a 2 miembros del Consejo de Administración de la empresa de Damián, personas que sabía que eran íntegras y no estaban completamente bajo el control de Damián. El mensaje era breve. Su empresa está siendo saqueada desde dentro. Verifiquen las transacciones con esta entidad. Al mismo tiempo, Legado Elvira Holdings comenzó a moverse en el mercado de valores. Empezaron a vender en corto las acciones de la empresa de Damián, apostando a que su precio bajaría, y utilizaron la red de Vargas para plantar historias negativas en varios blogs financieros de menor tamaño, artículos que cuestionaban la valoración inflada de la empresa y la falta de transparencia en sus informes financieros. Estas pequeñas historias comenzaron a extenderse como un virus, siendo citadas por medios de comunicación más grandes. El efecto de este ataque de 2 frentes fue exactamente el que esperaban. Damián empezó a sentir que el suelo temblaba bajo sus pies. En la siguiente reunión del consejo, los 2 directores que recibieron el paquete anónimo comenzaron a hacer preguntas incisivas sobre comercio oceánico. Damián, que no estaba preparado, se puso a la defensiva y se enfadó, acusándolos de deslealtad y de intentar sabotear la empresa. Su actitud arrogante solo hizo que los demás directores sospecharan. La semilla de la duda estaba plantada. Fuera de la sala de juntas se enfrentaba a otro problema. Las acciones de su empresa seguían cayendo sin razón aparente. Los analistas del mercado empezaron a emitir recomendaciones de venta. Reprendió a su director financiero, acusándolo de incompetencia. En un ataque de ira y paranoia, despidió al director financiero, un hombre leal que había estado con él durante años. Esa decisión impulsiva envió una señal de pánico al mercado, haciendo que las acciones se desplomaran aún más. Damián era ahora como un capitán quemando sus propios botes salvavidas en medio de una tormenta. Estaba rodeado de enemigos, pero no podía ver sus rostros. Empezó a sospechar de todos a su alrededor: sus socios comerciales, sus altos ejecutivos, incluso su nueva amante. Mientras Damián estaba ocupado tratando de apagar los fuegos en su imperio en llamas, Vargas e Iria lanzaron el ataque más personal y doloroso. Vargas presentó formalmente una solicitud ante el juzgado de familia para reevaluar la decisión de la custodia de Sol. La base era la aparición de nuevas pruebas y un nuevo testigo que ponían en duda el carácter y la estabilidad de Damián, precisamente el pilar sobre el que se había basado su victoria en el primer juicio. El nuevo testigo era, por supuesto, Julián Herrero. En su declaración jurada, adjunta a la solicitud, Julián no reveló el gran escándalo financiero. Esa munición se guardaba para la batalla final. En cambio, testificó sobre el verdadero carácter de Damián. Relató cómo Damián mentía habitualmente a sus socios e incluso a su suegra. Detalló varios incidentes en los que Damián había tenido arrebatos de ira incontrolables por asuntos triviales. También testificó que Damián manipulaba deliberadamente a sus subordinados para que realizaran actos poco éticos, demostrando un patrón crónico de comportamiento manipulador. Su testimonio pintaba el retrato de un hombre muy diferente al padre tranquilo y responsable que se había presentado en el juicio anterior. La citación judicial llegó al escritorio de Damián una tarde gris. Acababa de terminar una tensa reunión con inversores nerviosos. Cuando rasgó el sobre y leyó el contenido, su rostro palideció. El nombre de Julián Herrero estaba allí, escrito en negro sobre blanco. El hombre al que había arruinado y olvidado hacía años ahora se levantaba de su tumba para atormentarlo. Apretó la carta hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Esto ya no era un ataque empresarial anónimo. Esto era personal. Alguien estaba orquestando todo esto. Alguien estaba desmantelando su vida pieza por pieza. Su imperio empresarial bajo asedio, su reputación destruida. Y ahora, Sol, el único símbolo de su victoria sobre Iria, estaba en peligro de serle arrebatada. Por primera vez en su vida de éxito, Damián sintió un miedo genuino. La tormenta ya no se acercaba. La tormenta había llegado y estaba justo encima de él. Damián se sentía como si caminara sobre una fina capa de hielo. Cada día traía una nueva mala noticia. Cada llamada telefónica era una amenaza potencial. En medio de este caos, su equipo de relaciones públicas le aconsejó que siguiera apareciendo en público para callar los rumores y demostrar que todo estaba bajo control. Una gala benéfica anual para la alta sociedad era el escenario perfecto. Debía asistir, mostrarse magnánimo, fuerte e inmune a las turbulencias del mercado. Para él, era una obligación dolorosa. Para Iria, el evento era una oportunidad, el escenario que había preparado para el siguiente acto de su obra. A través del Legado Elvira Holdings,
se había convertido en una de las principales donantes del evento, lo que le dio acceso a una mesa VIP en primera fila. Su entrada no la había comprado con dinero, sino con el nuevo poder que había construido en silencio. Esa noche, Iria se preparó con una calma ceremonial. Ya no necesitaba vestidos ostentosos para sentirse segura. Eligió un sobrio vestido de noche de color azul marino oscuro. El corte era elegante y discreto. Su pelo corto estaba perfectamente peinado. Llevaba un maquillaje mínimo, lo justo para acentuar sus ojos, ahora afilados y calculadores. Cuando se miró en el espejo, ya no vio ni rastro de la mujer frágil que lloraba en el suelo de mármol de su casa. Allí estaba la arquitecta de la venganza, la reina en su propio tablero de ajedrez, lista para enfrentarse al rey contrario. El salón de baile del hotel de 5 estrellas brillaba bajo las luces de los candelabros de cristal. Una mezcla de perfumes caros y el olor a comida gourmet flotaba en el aire. La élite de la ciudad estaba reunida, intercambiando sonrisas falsas y saludos vacíos. Iria entró en la sala con una serenidad que llamó la atención. Algunas personas la miraron, tratando de reconocer ese rostro familiar pero extrañamente nuevo. Lorenzo Vargas, que la acompañaba, había hecho un excelente trabajo extendiendo el rumor de que Iria era la representante de un nuevo inversor extranjero que buscaba oportunidades en el país. Ya no era la exmujer de Damián Rojas, era una nueva y misteriosa jugadora. Damián estaba al otro lado de la sala, con una copa de champán en la mano. Su rostro, detrás de una sonrisa forzada, parecía cansado. Estaba hablando con un viejo banquero, tratando de convencerlo de que la situación de su empresa era estable. Fue entonces cuando sus ojos recorrieron distraídamente la entrada. Vio a una mujer con un vestido azul marino oscuro, de pie con una postura elegante y segura. Había algo familiar en ella. Entrecerró los ojos, tratando de recordarla. Su corazón dio un vuelco. No podía ser. ¿Iria? La copa en su mano se detuvo a medio camino de sus labios. Su mundo pareció ralentizarse. Era ella, sin duda, pero al mismo tiempo, no era la Iria que él conocía. La Iria que él recordaba era una mujer sumisa cuyos ojos siempre brillaban con admiración por él, una mujer que se habría marchitado sin su presencia. Esta mujer era diferente. Sus ojos ya no adoraban. Lo miraban directamente con una agudeza penetrante. Su aura emanaba poder, no necesidad. Damián sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué hacía esa mujer aquí, en su mundo? Iria vio la conmoción en el rostro de Damián. Dejó que el momento se asentara. No fue directamente hacia él. En su lugar caminó con gracia y saludó a algunas figuras empresariales que Vargas le presentó. Sonrió levemente, asintió, estrechó manos. Les estaba demostrando a Damián y a todos los demás que pertenecía a ese lugar. Dejó que Damián siguiera mirándola, que la confusión y la ansiedad se filtraran en su mente. Después de lo que a Damián le pareció una eternidad, Iria finalmente se movió hacia él. Caminó a un ritmo pausado. La multitud parecía abrirse a su paso. Damián solo pudo quedarse quieto, como un ciervo paralizado por los faros de un coche. Damián dijo Iria cuando llegó frente a él. Su voz era tranquila, plana, sin ninguna emoción legible. Una noche preciosa, ¿verdad? Damián tardó un momento en encontrar su voz. Iria, ¿qué haces aquí?, preguntó, su voz ligeramente ronca. Iria esbozó una leve sonrisa. Disfrutando de la velada. Es un evento magnífico. He oído que has donado una suma considerable, dijo. Sus ojos fijos en los de Damián. Debe haber sido difícil desprenderse de tanto dinero, especialmente cuando las cosas no van bien en la empresa. Fue el primer golpe, lanzado con una precisión helada. El rostro de Damián se endureció. Trató de recuperar la arrogancia que le quedaba. Mi negocio va perfectamente. No digas tonterías. ¿De dónde has sacado el dinero para entrar en un sitio como este? ¿Te sorprendería lo que una puede encontrar cuando empieza a buscar en los lugares adecuados?, respondió Iria, su tono enigmático. Luego se inclinó un poco más cerca, como si fuera a compartir un secreto. Pero es una lástima. Tus acciones siguen cayendo, tu consejo de administración está nervioso, y un proveedor clave ha desaparecido de repente. ¡Qué mala suerte! Cada palabra era un pequeño martillo golpeando la armadura de Damián. Se dio cuenta de que esta mujer conocía los detalles de sus problemas. Esto no era una coincidencia. Quizás, continuó Iria, su voz ahora más baja. Casi un susurro. No deberías haber construido un palacio sobre tierra robada, Damián. La frase «tierra robada» golpeó a Damián como un puñetazo físico. Era una expresión extraña y específica. Su mente empezó a dar vueltas. ¿Podría ser? No, era una locura. Iria no tenía ni la capacidad ni los recursos para hacer todo esto. Al ver la duda y la confusión en el rostro de Damián, Iria supo que solo necesitaba un último empujón,
la llave que abriría la puerta del terror en la mente de su exmarido. Se inclinó aún más cerca, su voz ahora solo audible para ellos dos en medio del bullicio de la fiesta. Mi madre me contó una vez, susurró, que hace mucho tiempo, cuando fuiste a pedirle todos sus ahorros, le prometiste: no se preocupe, suegra, con este dinero construiré un palacio para Iria. Iria hizo una pausa, dejando que esas palabras flotaran en el aire. Y cumpliste tu promesa, Damián. Construiste ese palacio. Pero te olvidaste de una cosa, susurró, sus ojos fríos ahora fijos en los de Damián, que estaban llenos de horror. Que un palacio construido sobre mentiras tiene sus cimientos hechos de arena. Eso era. La palabra palacio. Una palabra de una conversación privada entre tres personas, dos de las cuales ya no podían hablar. Una estaba muerta, y la otra era el propio Damián. Nadie más podía conocer ese detalle. No estaba en ningún documento. Era un susurro del pasado, de la tumba. El rostro de Damián pasó de pálido a blanco como el papel. Las piezas del rompecabezas que lo habían estado atormentando encajaron de repente en su cabeza con un ruido ensordecedor. La misteriosa empresa de inversión llamada Legado Elvira, los ataques empresariales perfectamente orquestados, el testigo del pasado que apareció de la nada, y ahora Iria, transformada en alguien irreconocible, de pie frente a él, diciendo palabras que deberían haber estado enterradas para siempre. Finalmente lo entendió. No era un competidor ni un inversor codicioso. El enemigo fantasma que había estado destruyendo su vida pieza por pieza era la misma mujer a la que había desechado y subestimado. La mujer que creía haber reducido a cenizas. Iria vio ese entendimiento, ese terror, amanecer en los ojos de Damián. Su misión para esa noche había terminado. Sin otra palabra se enderezó, le dedicó una última y significativa sonrisa, y se dio la vuelta, alejándose en silencio. Lo dejó allí, congelado en medio de la multitud de la glamurosa fiesta, solo con su nuevo y horrible terror. El pánico era un veneno de acción rápida. Después de que Iria lo dejara congelado en medio de la fiesta, Damián sintió como ese veneno se extendía por todo su sistema nervioso. Ignoró las llamadas de sus conocidos y abandonó la gala benéfica sin despedirse. Huyó al único lugar que consideraba su fortaleza, su lujoso ático, su jaula de oro en la cima de la ciudad. Esa noche no durmió. Con una botella de whisky caro como única compañía, deambuló por el silencioso apartamento. Sus pensamientos giraban en un círculo vicioso. Iria, Elvira, todo estaba conectado. Ya no se enfrentaba a un ataque empresarial. Estaba siendo perseguido por un fantasma. Con manos temblorosas, empezó a hacer llamadas. A sus banqueros en Suiza, a sus gestores de activos en las Islas Caimán. Daba órdenes frenéticas para mover fondos, liquidar posiciones, borrar rastros. Intentaba levantar los muros de su imperio en la sombra, sin darse cuenta de que el enemigo ya estaba dentro de la ciudadela. Contactó a su jefe de seguridad y le dio la vaga orden de vigilar a Iria, una amenaza velada nacida de la desesperación. Pero todos sus esfuerzos llegaban demasiado tarde. El amanecer estaba a punto de romper, y el ejército de Iria estaba listo para lanzar su ataque sorpresa. A la mañana siguiente se desató el infierno. A las 9 en punto, justo cuando abría la bolsa, el equipo de Lorenzo Vargas lanzó un devastador ataque simultáneo en 3 frentes. Primero, presentaron una demanda civil de 500 páginas en el juzgado local. La demanda ya no eran meras acusaciones, era un pliego de cargos detallado, respaldado por cientos de anexos con pruebas del USB de Julián Herrero. Cada transacción ilícita, cada factura falsa, cada desvío de fondos estaba expuesto con precisión clínica. La demanda no solo exigía la devolución del capital inicial de su madre, sino también miles de millones de euros en daños y perjuicios, y el embargo de todos los activos que se demostraran fruto del fraude. Segundo, simultáneamente, el equipo de Vargas presentó una solicitud de urgencia al juez para congelar todos los activos personales y empresariales de Damián. Argumentaron que existía un alto riesgo de fuga y una gran probabilidad de que destruyera pruebas. Con un arsenal de pruebas iniciales tan potente, el juez aprobó la solicitud en menos de 1 hora. Esa mañana, cuando Damián intentó transferir fondos de su cuenta principal, encontró la transacción denegada. Sus tarjetas de crédito no funcionaban. Su imperio financiero quedó completamente paralizado en un instante. Tercero, y el golpe más letal, Lorenzo Vargas convocó una rueda de prensa en el vestíbulo de su bufete de abogados. Frente a docenas de periodistas de los principales medios de comunicación, Vargas no proyectó la imagen de un abogado sediento de sangre. En su lugar, presentó una narrativa poderosa y compasiva. Estamos hoy aquí, comenzó, con voz tranquila y autoritaria, para buscar justicia para una difunta madre, la señora Elvira Pérez, una humilde maestra a la que su yerno le arrebató los ahorros de toda una vida,
que debían haber sido el legado para su hija, para construir un imperio empresarial. La historia era perfecta. La heroína anónima, la hija maltratada y el magnate cruel y codicioso. La noticia estalló como una bomba. En cuestión de horas, el nombre de Damián era tendencia en todas las redes sociales, no como un icono del éxito, sino como un símbolo de fraude y traición familiar. El mundo de Damián se hizo añicos. En la bolsa, la cotización de su empresa fue suspendida. Los inversores entraron en pánico. Los socios comerciales que antes lo adulaban ahora no respondían a sus llamadas. El Consejo de Administración convocó una reunión de emergencia en su ausencia y emitió un comunicado público anunciando que Damián era suspendido de todos sus cargos a la espera de los resultados de una investigación interna. Lo estaban abandonando para salvar lo que quedaba de la empresa. Las figuras de la alta sociedad que antes lo cortejaban ahora lo convertían en el chisme más candente. Se convirtió en un paria de la noche a la mañana. Desesperado, hizo lo único que demostraba lo bajo que podía caer. Llamó a Iria. Como ella no respondió, le dejó un mensaje de voz lleno de rabia y amenazas. ¿Crees que puedes ganar, Iria? Has arruinado mi vida. Me aseguraré de que nunca seas feliz. Lucharé contra ti hasta el final. Sus amenazas vacías se convirtieron en una prueba más para Vargas, quien la utilizó inmediatamente para obtener una orden de alejamiento temporal que prohibía a Damián acercarse a menos de 100 metros de Iria y Sol. Damián estaba ahora completamente aislado e impotente. El clímax de su caída, su batalla final, no tuvo lugar en un gran tribunal mercantil, sino en la misma sala del juzgado de familia donde una vez había obtenido su arrogante victoria. El ambiente era muy diferente. Esta vez, la sala estaba llena de los flashes de las cámaras de los periodistas a los que se les había permitido el acceso. Damián estaba sentado en su silla, ya no con un traje caro, sino con uno corriente que parecía arrugado. Su rostro estaba demacrado, su mirada vacía. Al otro lado de la sala, Iria estaba sentada, serena y erguida, junto a Lorenzo Vargas. Llevaba una sencilla blusa blanca y emanaba un aura de poder silencioso. El juez que presidía era el mismo hombre. Miraba a Damián con una expresión indescifrable, una mezcla de decepción y disgusto. Esta vez, el juicio fue rápido. Vargas ni siquiera necesitó presentar las complejas pruebas financieras. Le bastó con mostrar al juez los titulares de todos los periódicos nacionales, el escándalo de fraude que ahora era de conocimiento público. Llamó a Julián Herrero al estrado, quien reafirmó con calma y credibilidad su testimonio sobre el carácter manipulador y deshonesto de Damián. Señoría, argumentó Vargas en su alegato final. El fallo anterior se basó en la presunción de que el señor Rojas era una figura estable y responsable, mientras que mi clienta no lo era. Hoy, todo el país sabe que esa presunción se construyó sobre el más profundo de los engaños. Este hombre ha estafado a su suegra, a su esposa, a su empresa y al público. ¿Cómo puede este tribunal seguir confiando a un niño a alguien que ha demostrado estar moralmente en bancarrota? Cuando le dieron a Damián la oportunidad de hablar, ya no le quedaba nada que decir. Toda su arrogancia había desaparecido, reemplazada por una miserable desesperación. Solo pudo balbucear sobre conspiraciones y mentiras, pero sus palabras sonaron huecas. El juez no tardó mucho en tomar una decisión. Miró fijamente a Damián. Este tribunal cometió un grave error basado en información manipulada. Ahora la verdad ha salido a la luz. El mazo volvió a golpear, pero esta vez, el sonido fue música para los oídos de Iria. La sentencia de custodia anterior queda anulada. La custodia total de la menor, Sol, se otorga a su madre biológica, la señora Iria. Con efecto inmediato. Jacquemat. Fuera del juzgado, una multitud de periodistas rodeó inmediatamente a Damián como buitres. Se tambaleó tratando de abrirse paso entre ellos. Su rostro derrotado fue capturado por docenas de cámaras. En medio del caos, lo vio. A pocos metros, un funcionario del juzgado sacaba a Sol por una puerta lateral. La niña parecía un poco asustada, pero sus ojos se iluminaron al instante al ver a su madre. «¡Mami!». Iria se arrodilló y abrió los brazos. Sol corrió hacia ella. Iria la abrazó con todas sus fuerzas, hundiendo el rostro en su pelo y respirando el aroma que tanto había echado de menos. Lágrimas de alivio y felicidad finalmente corrieron por sus mejillas. Levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Damián por última vez. Por encima de la multitud de periodistas, Damián la miraba, ya no con triunfo, sino con la mirada de la ruina absoluta. Había perdido su dinero, su poder, y acababa de presenciar cómo le arrebataban lo último que le daba sentido. Iria apartó la vista de él, sin concederle ni un segundo más de su atención. Levantó en brazos a Sol, que le rodeó el cuello con sus bracitos. «Se acabó», mi amor, susurró Iria, su voz firme. «Vamos a casa». Se alejó.
dejando atrás las ruinas de su pasado y caminando hacia un nuevo amanecer. Meses después, la vida había encontrado un nuevo ritmo, tranquilo y lleno de esperanza. Iria no regresó al Palacio de Cristal en el que una vez fue prisionera. Una de sus primeras acciones, después de que los activos volvieran legalmente a sus manos, fue vender la imponente mansión y todo lo que había en ella. Para ella, no fue una simple transacción inmobiliaria, sino un ritual de purificación, un exorcismo de los fantasmas del pasado y de los amargos recuerdos que impregnaban cada pared. Con parte de las ganancias, compró una casa en una zona residencial verde a las afueras de la ciudad. No era grande, pero tenía un amplio jardín trasero con un frondoso tilo y un columpio. Las paredes estaban pintadas de colores cálidos, y cada habitación estaba llena de luz solar y de la risa de sol. No era un palacio, era un hogar. El destino del imperio empresarial de Damián terminó en manos de Iria. Como titular de los derechos sobre el capital inicial que había fundado la empresa, se convirtió, de hecho, en la principal accionista mayoritaria. Pero no tenía interés en dirigir una compañía manchada. Se negó a seguir un camino de venganza que habría perjudicado a miles de empleados inocentes. En colaboración con Vargas y un equipo de expertos, orquestó una reestructuración total. Despidió a todos los ejecutivos corruptos que eran leales a Damián y luego vendió su participación mayoritaria a un reputado consorcio con un historial ético, con la condición de que se mantuviera a toda la plantilla. Cortó sus lazos con el pasado de una manera responsable. La venta le proporcionó una fortuna limpia y legítima, sin la mancha de la mentira. Para Damián, su karma llegó rápida y exhaustivamente. Después de que la demanda civil de Iria sacara a la luz todos sus delitos, la fiscalía intervino. Las pruebas recopiladas por Iria y Julián Herrero eran demasiado abrumadoras para ser ignoradas. Damián fue acusado de múltiples cargos penales, desde fraude y malversación hasta evasión de impuestos. En un juicio breve, fue declarado culpable. Iria vio la noticia en la televisión. El hombre que había sido tan arrogante con sus trajes de miles de euros ahora estaba en el banquillo de los acusados con un chaleco de preso. Mientras escuchaba la sentencia a 15 años de prisión, se dio cuenta de que lo había perdido todo: su fortuna, su libertad y su familia. Su arrepentimiento, si es que existió, llegó demasiado tarde. Con el pasado resuelto, Iria centró toda su energía en construir el futuro. El mayor legado de su madre no había sido el dinero o las acciones, sino la lección sobre la fuerza y la justicia. Para honrar esa lección, creó la Fundación Elvira Pérez. No era una fundación grande, pero su misión era muy clara: ofrecer asistencia legal gratuita y asesoramiento financiero a mujeres que se encontraban en situaciones como la suya, víctimas de violencia económica y abuso doméstico. El día de la inauguración de la modesta pero acogedora oficina de la Fundación, sus personas más cercanas se reunieron. Lorenzo Vargas, que se había convertido en su amigo, fue nombrado asesor legal del Consejo de la Fundación, y Julián Herrero aceptó con orgullo el puesto de director financiero. Su rostro ya no mostraba la amargura del pasado, sino una nueva pasión y un propósito. Su honor había sido completamente restaurado. En su breve discurso, Iria no habló de venganza, habló de esperanza. Esta fundación se crea en nombre de mi madre, dijo, su voz clara y fuerte. Ella fue quien me enseñó que incluso en la tierra más árida, con un poco de coraje, se puede cultivar un nuevo jardín. Su vida ahora estaba llena de pequeños momentos preciosos. Por las mañanas, llevaba a Sol al colegio. Durante el día, trabajaba en la fundación, ayudando a otras mujeres a encontrar su propia fuerza. Y por las tardes, jugaban en el jardín de su casa. Le enseñó a Sol a plantar girasoles, tal y como su madre le había enseñado a ella. La risa de su hija se convirtió en la música más hermosa de su mundo. El trauma de la separación se desvaneció lentamente en Sol, reemplazado por una sensación de seguridad y amor infinitos. Un atardecer, Iria estaba sentada en la terraza de su casa, con una taza de té caliente en las manos, observando a Sol jugar alegremente en el columpio. El sol poniente hacía brillar su pelo. Sobre su regazo descansaba el viejo diario de cuero de su madre. Ya no lo leía con ira o tristeza, sino con gratitud. El viaje que había recorrido había sido increíblemente duro y doloroso. Había caído a lo más bajo, lo había perdido todo y había tenido que luchar sola. Pero en el proceso, no solo había recuperado lo que era suyo, sino que había descubierto algo mucho más valioso, a sí misma. Había encontrado una fuerza que no sabía que poseía, una fortaleza heredada en su sangre. La fortuna que ahora tenía era solo una herramienta. Su verdadero legado era la capacidad de transformar la desesperación en esperanza, no solo para ella, sino también para los demás. Sonrió, una sonrisa genuina y pacífica.
Un nuevo amanecer había llegado a su vida, no por el destino o la suerte, sino porque ella misma había luchado para apartar la oscuridad. Y la luz de ese amanecer se sentía increíblemente cálida y hermosa.